Somos Anonymous. Somos Legión. Nosotros no perdonamos. Nosotros no olvidamos. No queremos que pienses como nosotros, solamente queremos que pienses. Hola, hoy les hablaremos de la desastrosa situación mundial y cómo nos manipulan a tal punto que somos solo una marioneta al servicio de aquellos que se creen los dueños del mundo. Vemos cómo nos encarrilamos a un conflicto global que podría traer consecuencias terribles para la humanidad. Somos manipulados por los medios de información de tal forma que aceptamos todo lo que nos dicen y caminamos voluntariamente al desastre sin medir ni cuestionar las consecuencias. El problema más grande es la falta de memoria humana. Veamos un ejemplo que está presente hoy en día, el conflicto armado de Rusia con Ucrania. Leemos o escuchamos los medios de información y creyéndonos todo le damos nuestro apoyo. Es muy fácil concluir que Rusia ataca a Ucrania sin provocación alguna, solamente porque los rusos son unos invasores y agresores y matan a civiles sin ningún tipo de distinción y muy pocos detectan e investigan las verdaderas razones de este actuar ruso. No somos prorrusos, ni pro-occidentales, solamente nos hemos dedicado a hacer una pequeña investigación de la situación que sucede y del por qué. Ninguna guerra es excusable, a pesar de que así lo quiera hacer ver el Kremlin. En todo caso, es necesario analizar qué es lo que está llevando al líder ruso, Vladimir Putin, a seguir insistiendo en una ofensiva que ya ha provocado la muerte de miles de soldados y civiles. Pero para entender el proceder de este país eslavo debemos analizar lo ocurrido a través de la historia. Viendo referencias históricas tenemos que el 10 de febrero de 1990, el canciller de la Alemania Federal, Helmut Kohl, se reunió en Moscú con Gorbachov para comentar sobre la entrada de una Alemania reunificada a la Organización del Atlántico Norte y este último le expresó su preocupación por un posible ensanchamiento de fronteras de esta organización. En el memorándum de esta conversación figura la afirmación por parte de Kohl a su colega soviético de que creemos que la OTAN no debe ampliar su ámbito de actuación, refiriéndose a los países de la Europa del Este. En la misma línea se expresó el por entonces secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker III, cuando conversó con Gorbachov el 9 de febrero de 1990, un día antes de la reunión entre el líder soviético y el canciller alemán. En esta charla, Gorbachov mostró su preocupación sobre el avance de la OTAN por Europa y Baker respondió lo siguiente. La OTAN es el mecanismo para asegurar la presencia estadounidense en Europa. Si la OTAN se liquida, no habrá tal mecanismo en Europa. Entendemos que no solo para la Unión Soviética sino también para otros países europeos es importante tener garantías de que, si Estados Unidos mantiene su presencia en Alemania en el marco de la OTAN, ni un centímetro de la actual jurisdicción militar de la OTAN se extenderá en dirección al este. A su vez, el representante estadounidense dejó claro que las discusiones mantenidas entre la Unión Soviética y Estados Unidos deben garantizar que la unificación alemana no conduzca a que la organización militar de la OTAN se extienda hacia el este. Gorbachov sabía que era inevitable la unificación de las dos Alemanias y Baker le lanzó una pregunta para que viera esta eventualidad desde otra perspectiva. Suponiendo que se produzca la unificación, ¿qué preferiría usted? ¿Una Alemania unida fuera de la OTAN, absolutamente independiente y sin tropas estadounidenses? ¿O una Alemania unida que mantenga sus vínculos con la OTAN, pero con la garantía de que la jurisprudencia o las tropas de la OTAN no se extenderán al este de la frontera actual? En julio de 1991, meses previos a la disolución de la Unión Soviética, la delegación soviética visitó la sede de la OTAN en Bruselas e informó a su presidente, Boris Yeltsin, que el entonces secretario general de la OTAN, Manfred Wiener, había asegurado, junto con el apoyo de 13 de los 16 países miembros de esta organización, que el Consejo de la OTAN y él estaban en contra de una expansión de la OTAN.
¡Qué gran engaño! La URSS había sido engañada y comenzaba la evidencia de la falta de palabra de los países occidentales encabezados por el país de las hamburguesas. Lo prometido por Estados Unidos y por la OTAN a los rusos a principios de los años 90 quedó en saco roto cuando el 12 de marzo de 1999 la República Checa, Hungría y Polonia entraron en la OTAN. Desde ese día hasta la actualidad la Organización del Atlántico Norte ha llevado a cabo 3 ampliaciones más, invitando a los siguientes países: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Albania, Croacia y Montenegro. Con esto queda comprobado el incumplimiento de la OTAN, y si además se añade el compromiso de la OTAN de no incluir a los países miembros de la antigua URSS a su organización, vemos aún un mayor incumplimiento por parte de esta organización militar. Según los medios informativos que en general son controlados por el Occidente, como se presenta a Rusia como un país agresor y expansionista, pero ahora cuestionamos. ¿No es la OTAN y Estados Unidos que cada vez se acercan más a sus fronteras? ¿No son estos los que tienen cientos de bases rodeando a este país eslavo? ¿Realmente quién, o quiénes son los agresores? Ahora veamos el golpe de Estado perpetuado en Ucrania en el 2014, que aunque muchos medios lo descalifican como golpe de Estado, en la realidad, analizando todos los acontecimientos, fue en pleno un golpe de Estado orquestado y planificado desde el exterior. Algunas provincias en Ucrania no aceptaron el nuevo gobierno y se rebelaron, por lo que fueron atacadas militarmente, ocasionando terror y una gran cantidad de muertes civiles que en su mayoría eran de descendencia rusa. La OTAN planeaba la incorporación de Ucrania a su organización, con lo que tendrían una puerta de entrada a Rusia y así ampliar su amenaza. Rusia pidió reiteradamente a los dirigentes del país ucraniano su neutralidad, pero en el 2019 Volodymyr Zelensky gana las elecciones en Ucrania, un actor de comedia sin ningún tipo de carrera ni experiencia política, una nueva marioneta, con lo que las relaciones rusas-ucranianas empiezan a decaer, y con la amenaza de la OTAN, Rusia optó por su autoprotección e impedir el avance de esta organización militar hacia sus fronteras. Esto fue el causante de la acción militar de Rusia hacia Ucrania. Y ahora vemos cómo atrás de todo esto ha estado la OTAN con sus ansias de poder, encabezada por Estados Unidos y un ebrio de poder como es el secretario de la OTAN Jens Stoltenberg, que ha estado a su cargo desde el 2014, qué casualidad, el mismo año del golpe de Estado en Ucrania. Lo más peligroso es cómo la OTAN se ha metido en este conflicto. Pensemos que realmente la OTAN es el brazo armado de Estados Unidos en Europa, apoyado por sus vasallos. Ahora, si analizamos, Estados Unidos viene amenazando a Rusia y principalmente a China, ya que son potencias emergentes que, según las proyecciones a un futuro no muy largo, superarán al país de las hamburguesas, económicamente y militarmente. Por otro lado, Estados Unidos está hundido en una deuda impagable que supera los 32 billones de dólares, o sea, 32 millones de millones. El Imperio del Norte ha estimado que una potencia como China lo superará económicamente y militarmente en el 2030 o a más tardar en el 2035. Por esto vemos cómo Estados Unidos presiona todas las tuercas con el fin de que se dispare un gran conflicto militar y tener la excusa para atacar a estas dos potencias emergentes antes de que lo superen, y nos encontramos el otro escenario, cómo pretenden enfrentarse a China usando de excusa a Taiwán. El otro motivo por lo que el país de las hamburguesas desea un conflicto es por su deuda impagable, creando así un tipo de reset mundial. Sea como sea, las ansias de poder y el no permitir el surgimiento de un mundo multipolar nos llevará pronto a un conflicto mundial con consecuencias impensables, y todo esto ha sido fraguado y planeado por la potencia del norte, la cual será responsable directa y sin justificación alguna del negro porvenir de la humanidad. Ya hemos visto cómo la OTAN, encabezada por Estados Unidos, ha invadido y arrasado con países completos sin ser nunca juzgado estos actos como terrorismo o como crímenes de guerra. Es normal, nunca se van a autoacusar. Donde las excusas para estos actos nunca se han sustentado con el paso de los años. Estos países que han atacado y subyugado no se podían defender, y mucho menos contraatacar. La apuesta actualmente es mayor y mucho más peligrosa, ya que están amenazando y presionando al extremo a potencias que, aparte de poder defenderse ampliamente, también cuentan con una gran capacidad de contraataque.
Es difícil comprender cómo estas jerarquías politiqueras no miden las consecuencias de sus actos que podrían explotarles en su misma cara. Si las tensiones siguen aumentando tal y como se percibe, es muy fácil proyectar que la humanidad está condenada, y esto deberá de suceder antes de que potencias como China igualen o superen el poderío estadounidense. 2030-2035. Saquen ustedes mismos sus conclusiones. Recuerden, no queremos que piensen como nosotros, solamente queremos que piensen.